Samuel. Del caos a la corona, la lágrima de una madre. En las montañas de Efraín, en un pueblo llamado Ramataim de Sofim, vivía un hombre llamado Elcana. Era levita, descendiente de Coat, de la misma línea que Moisés y Aarón. Tenía 2 esposas, Ana y Penina, y en esta disposición familiar comenzaba una tragedia tan antigua como la humanidad misma. Penina tenía hijos, Ana no tenía ninguno. En la cultura de la antigua Israel esto no era solo tristeza personal, era vergüenza social, fracaso existencial, maldición aparente. Los hijos eran la inmortalidad, la seguridad, la bendición visible de Dios. La esterilidad era señal de desfavor divino, o al menos eso creían todos. Penina, cruel en su fertilidad, provocaba a Ana constantemente, año tras año, cuando la familia subía a Silo para adorar en el tabernáculo, donde el arca de Dios residía en una tienda permanente porque aún no había templo, la tortura se intensificaba. Ana lloraba, no comía. Su marido, amoroso pero impotente ante la biología, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pero las palabras de consuelo no llenan el vacío de un vientre vacío. Un año en Silo, después de que Elcana y Penina comieran y bebieran cerca del tabernáculo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la puerta del templo de Jehová. Era un anciano, testigo de décadas de sacrificios y plegarias, pero nunca había visto una plegaria como la de Ana. Ella habló en silencio, sus labios se movían, pero no salía sonido. Las lágrimas corrían, su cuerpo se balanceaba con la intensidad de su súplica. Estaba ebria de dolor, intoxicada de desesperación. Elí la observó. Vio una mujer borracha, desordenada, inapropiada para el santuario. «¿Hasta cuándo estarás ebria?», le dijo reprendiéndola. «Deja ya tu vino». Ana respondió con dignidad herida: «No, señor mío, soy una mujer afligida de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta aquí». Elí, avergonzado, cambió de tono. «Ve en paz», dijo, «y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Ana fue, comió. Su rostro ya no era el de una mujer derrotada. Había algo nuevo en sus ojos: fe, esperanza contra toda evidencia. «A fin de que haya en mí esperanza», había dicho en su oración, «y sea dado a Jehová todos los días de su vida, y no suba navaja sobre su cabeza». Había hecho un voto: si Dios le daba un hijo, sería nazareo desde el vientre, dedicado completamente al servicio de Dios. No solo un hijo, un profeta, un juez, un sacerdote, algo que Israel no había tenido en generaciones, un líder que hablara con la voz de Dios, y Jehová se acordó de ella. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Capítulo 1. El niño en el tabernáculo. Samuel nació. El nombre significa oído de Dios o nombre de Dios. Ana lo crió hasta que fue destetado, probablemente 3 años, y entonces cumplió su voto. Lo llevó a Silo, lo presentó a Elí, lo dejó allí. Imagina ese momento. Ana, que había llorado tanto por no tener hijos, ahora entregaba a su único hijo, no porque no lo amara, sino porque lo amaba demasiado. «Por este niño oré», dijo a Elí, «y Jehová me concedió la petición que le hice. Yo, pues, lo presto también a Jehová. Todos los días que viva será prestado a Jehová». Y adoró allí, en Silo, cantando un cántico que ha resonado a través de los siglos. «Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Jehová hace morir y hace vivir, hace descender al sol y lo hace subir. Jehová empobrece y hace rica, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, del muladar al menesteroso, para hacerles sentar con príncipes y heredar un trono de gloria». Era una profecía. Ana, una mujer simple de las montañas de Efraín,
cantaba sobre reyes y tronos mientras entregaba a su pequeño en un tabernáculo decadente. No sabía que su hijo ungiría a 2 reyes. No sabía que su cántico describiría la vida de David, el pastor que se convertiría en monarca. Samuel creció en Silo, servía a Jehová, ayudaba a Elí, aprendía los ritos del tabernáculo, pero Silo no era lo que había sido. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes corruptos, tomaban las mejores partes de los sacrificios por fuerza, cometían inmoralidad con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo. Pecado grande, dice la Biblia, delante de Jehová. Elí, anciano y ciego emocionalmente, les reprendía débilmente. «Hijos míos, no hagáis así», decía, pero no los detenía, no los castigaba. El sacerdocio se había corrompido hasta la médula. Una noche, cuando Samuel tenía unos 12 años, el muchacho dormía en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. Dios mismo, no un ángel, no una visión, sino la voz del Señor, llamó: «Samuel, Samuel». Samuel corrió a Elí: «Heme aquí, pues me llamaste». Elí, que no había llamado, lo envió de vuelta. Esto sucedió 3 veces. A la tercera Elí entendió. Este anciano, cuyos hijos eran una vergüenza, cuyos ojos se debilitaban, cuyo sacerdocio fallaba, reconoció la voz de Dios cuando la escuchó en boca de un niño. «Ve, acuéstate», dijo, «y si te llamare otra vez dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye». Dios habló, y lo que dijo fue terrible. «He aquí, yo haré una cosa en Israel, a la cual los oídos de todo el que la oyere retiñirán. En aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le he dicho que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado». Samuel durmió hasta la mañana, abrió las puertas del tabernáculo. Temía contarle la visión a Elí, pero el anciano lo llamó: «Samuel, hijo mío», y Samuel le contó todo. No ocultó la condenación. Elí aceptó la sentencia con resignación. «Él es Jehová, haga lo que bien le parece». Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era establecido por Jehová para profeta. La palabra de Samuel se convirtió en autoridad. El último de los jueces había llegado, pero sería diferente. No un guerrero, sino un vidente. No un libertador temporal, sino un fundador de eternidad. Capítulo 2. El arca perdida. Israel peleaba contra los filisteos. No era nueva la guerra. Los filisteos habían sido enemigos desde los días de Sansón, pero esta vez la batalla fue desastrosa. 4,000 israelitas murieron en el campo de Eben-ezer. Los ancianos de Israel tuvieron una idea: traer el arca del pacto de Silo, para que cuando venga a nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, dijeron. Trataron el arca como un amuleto, como una máquina de guerra, no como el trono del Dios viviente. El arca llegó al campamento. Los filisteos, oyendo los gritos de Israel, temieron al principio. «Dios ha venido al campamento», dijeron. Recordaban lo que Dios había hecho a Egipto, pero luego se armaron de valor. «Esforzaos», se dijeron entre sí, «portaos como hombres, oh filisteos, para que no seáis siervos de los hebreos, como ellos lo fueron de vosotros. Esforzaos, pues, y pelead». La batalla fue peor. 30,000 israelitas cayeron. Los filisteos capturaron el arca. Ofni y Finés, los hijos de Elí, murieron. Cuando un mensajero llegó a Silo con la noticia, Elí estaba sentado en su silla junto al camino, esperando. Era un hombre de 98 años, ciego, pesado, consumido por la ansiedad. «Israel ha huido delante de los filisteos», gritó el mensajero. «Ha habido gran matanza entre el pueblo. También tus 2 hijos, Ofni y Finés, han muerto, y el arca de Dios ha sido tomada». Al mencionar el arca, Elí cayó hacia atrás de su silla.
se rompió la nuca, murió. El sacerdocio de su familia terminó en tragedia. La gloria había partido de Israel, pero Dios no había abandonado el arca. Los filisteos la llevaron a Asdod, ciudad de Dagón, y la pusieron en el templo de su Dios. A la mañana siguiente, Dagón estaba postrado ante el arca. Lo levantaron. Al día siguiente, Dagón estaba postrado de nuevo, y esta vez sin cabeza ni manos, solo el tronco quedaba. Luego vinieron las plagas, tumores en el cuerpo, ratones que devastaban la tierra. Asdod sufrió, Gat sufrió, Ecrón sufrió. Los filisteos, desesperados, reunieron a sus principales y sacerdotes. ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel?, preguntaron. La respuesta fue supersticiosa pero instructiva: devolverla con ofrenda de oro, en un carro nuevo tirado por vacas que nunca habían llevado yugo, dejando que las vacas eligieran el camino. Si iban hacia Israel, era Dios quien castigaba. Si no, era casualidad. Las vacas fueron directamente a Bet-Semes, territorio israelita, bajando por el valle sin desviarse, mugiendo mientras tiraban del carro. Los israelitas de Bet-Semes estaban segando trigo en el valle. Al ver el arca, se regocijaron, pero algunos, curiosos o irreverentes, miraron dentro. Dios hirió a 70 hombres, o 50.070 según algunos manuscritos, y el pueblo lamentó. El arca fue trasladada a Kiriat Jearim, casa de Abinadab, donde permaneció 20 años, y todo Israel lamentó tras Jehová. Capítulo 3. Israel pide un rey. Samuel envejeció. Sus hijos Joel y Abías fueron nombrados jueces en Berseba, pero como los hijos de Elí se corrompieron, no caminaron por los caminos de él, dice la Biblia. Antes se volvieron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Los ancianos de Israel se reunieron en Ramá, donde Samuel vivía. Le dijeron: He aquí que tú ya eres viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, pon rey sobre nosotros, que nos juzgue como todas las naciones. Samuel se entristeció profundamente, se sintió rechazado. Pero Dios le dijo: Escucha la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Samuel les advirtió, les describió lo que un rey haría. Tomaría sus hijos para su ejército, sus hijas para sus cocinas, sus tierras para sus oficiales, sus rebaños para sus impuestos. Serían esclavos. Y clamaréis a causa de vuestro rey que os habréis elegido, dijo. Mas Jehová no os oirá en aquel día. Pero el pueblo insistió: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros también seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos juzgará, y saldrá delante de nosotros, y peleará nuestras batallas. Querían seguridad humana en lugar de fe divina. Querían visibilidad en lugar de misterio. Querían un líder que pudieran ver, tocar, seguir a la vista, en lugar de un Dios invisible que requería confianza. Dios dijo a Samuel: Muéstrales ahora al rey. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Capítulo 4. Saúl, el rey elegido. Saúl era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Era alto, hermoso, imponente. Desde los hombros arriba sobresalía entre todo el pueblo, pero cuando comenzó era humilde, buscando los asnos perdidos de su padre. Samuel lo esperaba. Dios le había dicho: Mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, y lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Saúl llegó. Samuel lo recibió, lo ungió con aceite, lo besó, le dijo: ¿No es el arca de Dios preciada para ti? Le profetizó que encontraría los asnos, que encontraría provisiones, que el Espíritu de Jehová vendría sobre él con poder. Todo sucedió como Samuel dijo. Saúl profetizó entre los profetas. El pueblo se maravilló. ¿También Saúl es entre los profetas? Era un dicho que persistiría, a veces en burla, a veces en asombro. Samuel reunió a Israel en Mizpa. Saúl se escondió entre los equipajes, avergonzado o asustado, pero lo encontraron.
¡Viva el rey!, gritó el pueblo. Samuel escribió las leyes del reino en un libro. Saúl volvió a Gabaa, y algunos hombres impios dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar éste? Pero Saúl no respondió, calló. Luego vino la prueba. Los amonitas sitiaron a Jabes de Galaad. Los hombres de Jabes, desesperados, pidieron pacto. El rey amonita, Najas, respondió con crueldad: Con esta condición haré pacto con vosotros, que os saque a todos el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Los ancianos de Jabes pidieron 7 días de tregua para enviar mensajeros por todo Israel. Los mensajeros llegaron a Gabaa. Saúl, arando con sus bueyes, oyó el llanto del pueblo. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Descuartizó sus bueyes, envió las piezas por todo Israel con el mensaje: el que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así se hará a sus bueyes. El terror de Jehová cayó sobre el pueblo. 300,000 hombres de Israel, 30,000 de Judá, se reunieron. Saúl los dividió en 3 compañías, atacaron de noche, destruyeron a los amonitas. Los que quedaron fueron dispersados. El pueblo quiso matar a los que habían despreciado a Saúl. Pero el nuevo rey mostró su mejor momento. No morirá hoy ninguno, porque hoy ha obrado Jehová salvación en Israel. Samuel coronó de nuevo a Saúl en Gilgal. Ofrecieron sacrificios de paz. Saúl estaba en la cima, pero la sombra ya se avecinaba. Capítulo 5. La desobediencia de Saúl. Samuel le había ordenado a Saúl: espera 7 días, hasta que yo venga a ti y te declare lo que debes hacer. Pero los filisteos se reunieron con 30,000 carros y 6,000 jinetes. El ejército de Israel tembló. Algunos se escondieron en cuevas, en espesuras, en peñascos, en fosos, en cisternas. Saúl esperó 7 días. Samuel no llegó. El pueblo se dispersaba. Saúl, presionado, ofreció el holocausto él mismo. Justo cuando terminaba, Samuel llegó. Saúl salió a recibirlo, a excusarse. Vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no venías dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Samuel respondió con palabras que hielan la sangre: locamente has hecho. No has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no durará. Te ha buscado Jehová un varón conforme a su corazón, al cual le ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La primera desobediencia, la primera grieta. Saúl había preferido la apariencia de control a la obediencia a Dios. La segunda desobediencia fue peor. Jehová mandó destruir completamente a los amalecitas, recuerdo de su ataque a Israel en el desierto. Hombres, mujeres, niños, animales, todo. Saúl ganó la batalla, pero perdonó al rey Agag y guardó lo mejor del ganado. Todo lo que era bueno, dice la Biblia con ironía amarga. Samuel encontró a Saúl adorando en un monumento que había erigido para sí mismo. Saúl intentó justificarse: he cumplido el mandamiento de Jehová. Samuel preguntó: ¿pues qué es este bramar de ganado en mis oídos y este balido de ovejas que oigo? Saúl culpó al pueblo. Dijo que era para sacrificar a Jehová. Samuel respondió con la frase que define la verdadera religión: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl, desesperado, agarró el manto de Samuel. El manto se rasgó. Samuel dijo: Jehová ha rasgado el reino de Israel de ti hoy, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Samuel mató a Agag personalmente. Se fue a Ramá. Nunca más vio a Saúl. Y Saúl quedó solo,
con un reino que se desmoronaba, con un espíritu que se oscurecía, con la certeza de que había perdido lo que no podía recuperar. Capítulo 6. David el ungido. Jehová dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel temía: ¿cómo iré? Saúl lo sabrá y me matará. Dios le dio un plan: ir a sacrificar, invitar a Isaí, ungir al que Jehová designara. Isaí presentó a sus 7 hijos. El primero, Eliab, era alto y hermoso. Samuel pensó: de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero Dios dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ni Abinadab, ni Sama, ni los otros 4, solo quedaba el menor, el pastor, el que no había sido considerado digno ni de la invitación. ¿Tienes aún algún hijo?, preguntó Samuel. Queda aún el menor, respondió Isaí, mas he aquí que apacienta las ovejas. Samuel insistió. Enviaron por él. Era rubio, hermoso, de ojos hermosos, pero lo que Jehová vio fue el corazón. Samuel ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Pero el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Sus siervos sugirieron música, trajeron a David que tocaba el arpa. Saúl se refrescaba. David se convirtió en su escudero. Luego vino Goliat, el filisteo de Gat, de 6 codos y 1 palmo de altura, más de 3 metros, con armadura de 125 libras, con lanza como rodillo de telar. Desafió a Israel 40 días. Escogeos un hombre que venga contra mí, gritaba. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, vosotros seréis nuestros siervos. Saúl y todo Israel temían. David, enviado por su padre con provisiones para sus hermanos, oyó el desafío. ¿Qué se le dará a aquel hombre que matare a ese filisteo?, preguntó. Su hermano mayor, Eliab, lo reprendió con ira, pero David persistió. Saúl lo llamó. David dijo: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y venía un león, y también un oso, y tomaba un animal del rebaño, y yo le seguía, y lo hería, y lo libraba de su boca. El león y el oso ha matado tu siervo, y no haré lo mismo a este filisteo incircunciso que ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. Saúl intentó vestirlo con su armadura. David no podía caminar con ella. Se desvistió, tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su alforja, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Goliat lo despreció. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses. Prometió dar su carne a las aves y a las bestias. David respondió con la fe que define a los verdaderos creyentes. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y todo este congreso sabrá que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Corrió hacia el filisteo, metió la mano a la alforja, tomó una piedra, la lanzó con la honda. Goliat cayó, con la piedra incrustada en la frente. David corrió, tomó la espada del gigante, le cortó la cabeza. Los filisteos huyeron. Israel los persiguió hasta las puertas de sus ciudades. David guardó la cabeza de Goliat en Jerusalén, aunque aún era ciudad jebusea, y puso sus armas en su tienda. Capítulo 7. El ascenso y la caída. Saúl vio a David salir a encontrarse con el ejército filisteo. Preguntó quién era, de quién es hijo este joven. Abner, el capitán del ejército, no sabía. David se presentó. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Saúl lo tomó y no lo dejó volver a casa.
David se convirtió en su armador de armas, en su músico, en su consejero de guerra. Todo lo que David hacía, Jehová lo prosperaba. Saúl lo amó profundamente. Pero la victoria de David sobre los filisteos despertó algo oscuro. Las mujeres de Israel cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Saúl se enojó. La envidia como serpiente se enroscó en su corazón. Desde aquel día miró a David con sospecha. Al día siguiente el espíritu malo vino sobre Saúl. David tocaba el arpa. Saúl blandió la lanza. Clavaré a David en la pared, pensó. Lo intentó 2 veces. David se apartó. El temor de Saúl creció. David, en su inocencia o astucia, prosperaba más. Saúl le temía. Intentó matarlo indirectamente. Lo hizo capitán de 1000, esperando que muriera en batalla. Pero David prosperaba más. Le ofreció a su hija Merab, luego a Mical. Esta última, David la ganó con 100 prepucios de filisteos y mató 200. Saúl vio que Jehová estaba con David y que Mical lo amaba. Su miedo creció. Saúl habló a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, cuyo alma estaba ligada al alma de David, en amor más profundo que el de las mujeres, lo alertó. Mañana es nueva luna, dijo. Tú serás notado por tu ausencia. David se escondió. Samuel lo recibió en Naiot. Saúl envió mensajeros. El Espíritu de Dios vino sobre ellos y profetizaron. Envió más, profetizaron. Finalmente fue él mismo. Y también profetizó desnudándose delante de Samuel, yaciendo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De ahí viene el dicho: ¿también Saúl es entre los profetas? Pero ahora en burla, no en asombro, David huyó, se convirtió en fugitivo, en líder de 400 hombres descontentos, en refugiado entre los filisteos, en el perseguido que nunca dejaría de amar a quien lo perseguía. Saúl mató a los sacerdotes de Nob que lo ayudaron, consultó a la médium de Endor, violando su propia ley, para hablar con el muerto Samuel. Finalmente cayó en el monte Gilboa, junto a Jonatán, sus hijos, su armadura, su reino. David cantó sobre ellos, el cántico del arco, una elegía de belleza devastadora. Las montañas de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotras. Allí cayó el escudo de los valientes. Saúl y Jonatán, amados y queridos, en su vida y en su muerte no fueron divididos. Yo estoy en angustia por ti, Jonatán, hermano mío. Muy amable me fuiste. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. La corona en espera. Samuel 1 termina con David aún no siendo rey. Es un libro de transición, de puertas que se cierran y se abren. Termina la época de los jueces, con Samuel el último, y comienza la monarquía, pero la monarquía prometida, la del corazón de Dios, aún no llega. David es ungido pero no coronado, es fugitivo pero no derrotado, es perseguido pero no amargado. En él se cumple lo que Ana cantó: Dios levanta del polvo al pobre, del muladar al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes. La línea de Ruth continúa. Obed, Isaí, David. De Belén, la ciudad de David, vendrá finalmente el Rey de Reyes. Pero eso es historia para Dun Samuel, para los salmos, para los evangelios. Samuel 1 nos deja con una pregunta: ¿qué hace a un líder? ¿La estatura, como Saúl? ¿La obediencia, como David aprendió? ¿El corazón que Dios ve cuando los hombres solo ven apariencias? Nos deja también con una promesa. Aunque los humanos fallen, Elí, sus hijos, Saúl, incluso Samuel con sus hijos corruptos, Dios no falla. Levanta de donde nadie espera. Una mujer estéril, un niño en el tabernáculo, un pastor con una honda, un fugitivo con un arpa. El reino viene, no en la fuerza sino en la fe. No en la corona visible, sino en el corazón conforme a Dios. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar un like.